bendiga, hermanos, en este día domingo, día del Señor. Esperamos que estén bendecidos ahí en sus hogares, en sus casitas, con su familia, amén. Y queremos compartir con ustedes la palabra de hoy que se encuentra en Jeremías capítulo 22, versículo 1. Jeremías capítulo 22, versículo 1. Y la palabra del Señor dice así. Así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carro y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Y pasamos al versículo 8. Y mucha gente pasará junto a esta ciudad y dirá cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. Pasamos al versículo 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Pasamos al 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Esta palabra es la introducción porque este en sí no es el mensaje, sino porque leemos esta palabra para entender y comprender cómo Dios siempre nos advierte y nos aconseja. En el caso de este rey, era el rey de Israel, del pueblo de Dios. Él estaba gobernando el pueblo de Dios y el Señor a través de la vida de Jeremías traía una palabra para este rey, mostrándole y marcándole las actitudes y las acciones que él tenía que estaban mal, y que recapacite y que trate de cambiar, que oiga la palabra de Dios y que pueda ponerla por obra y apartarse de ese mal camino. Y como usted, si leímos todos estos versículos, dice que el Señor decía que oiga, que él trate de escuchar la palabra, porque dice el versículo 4. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carro y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados. Mas si no oyereis esta palabra, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Cuando uno medita en esta palabra, el Señor le estaba aconsejando, le estaba advirtiendo a este rey las cosas que debía cambiar y de qué manera tenía que oír la palabra y cambiar sus acciones. Y aún si usted lee los otros versículos, le recuerda cómo fue su padre, que su padre hizo lo que era justo delante de Dios y le fue bien y estuvo bien. Pero hablamos que este rey era egoísta, que era avaro, que pensaba en él mismo, pero también temía de aquellos de quien eran sus enemigos, del rey de Nabucodonosor. ¿Por qué leemos esta parte? Para entender qué decisión tomó este rey y qué hizo este rey, si hizo lo bueno, lo justo o siguió con su propio pensamiento. Y eso vamos a saberlo en el capítulo 24.
de Jeremías, un poquito más adelante, y leemos. Jeremías 24:1, y dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo. Cuando uno ve este solo versículo, nos damos cuenta de que este rey de Israel que gobernaba el pueblo de Dios no hizo lo que Dios le estaba diciendo que haga, sino que siguió con sus propias actitudes, con sus propios pensamientos, siendo y estando en su misma situación. No cambió nada ni recibió nada de lo que dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Por esa razón dice: después de haber transportado al rey de Nabucodonosor, después de haberlos sacado de donde estaba y llevarlos a Babilonia, el Señor le volvía a hablar a Jeremías. Y ahí nos damos cuenta de que hay una palabra, tanto para el rey, en su momento hubo una palabra, pero también para el pueblo de Dios. Porque dice: y me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo. Hablamos de que el templo es donde está la presencia de Dios. Y hablamos de que estas 2 cestas estaban delante de la presencia de Dios, las cestas que estaban ahí, que dice que había 2. Y si leemos, dice: una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Hablamos de que delante de la presencia de Dios había 2 cestas de higos, una buena y una mala. Había higos, como dice ahí, como breva, esos los que salen recién, que están bien maduritos, bien ahí, que cuando uno los ve da ganas de comerlo. Y había otra cesta que estaba totalmente podrida, que se echó a perder, estaban feos. Pero el Señor traía esta palabra a Jeremías diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Cuando uno medita en esa palabra, uno se da cuenta de que ahí el Señor dice que los echó para bien. Y para nosotros los seres humanos decimos cuando nos echan que no es para bien, nos echan y ya lo tomamos de otra manera. Pero hablamos de que el Señor actúa de manera diferente a nosotros y que el Señor permitió de que ellos entraran en ese lugar desconocido, porque el pueblo de Dios iba a ser llevado a otra tierra, a la cual había diferentes costumbres, diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados, donde ellos se habían criado y crecido. Pero el Señor dice: a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Y eso representando hoy a nuestras vidas, muchas veces nosotros atravesamos tierras extrañas, tierras difíciles, desiertos, que no sabemos cómo manejarlo o cómo actuar, pero que muchas veces son permitidas por Dios para bien, como pasó con este pueblo. Este pueblo, el Señor permitió que llegara otro rey y los llevara cautivos a otra tierra, que los llevara, y que eso que estaban pasando, que para ellos no entendían, no comprendían, Dios lo iba a tornar para bien. Dios iba a hacer algo diferente con esa situación. Lo mismo que hoy, las luchas, las pruebas son tierras extrañas y desconocidas, que no sabemos cómo actuar, pero que estamos pasando. Pero debemos saber a través de esta palabra de que eso nos tiene que obrar para bien. Como dice su palabra: los que aman a Dios, todas las cosas le obran o le ayudan para bien. Entonces este pueblo estaba pasando ese momento difícil, pero Dios sabía que iba a obrarles para bien, como le decía Jeremías: esta es la palabra para mi pueblo. Por más que estén pasando ese momento difícil, que están atravesando, irse a otra nación,
a otro pueblo, va a ser para bien. Jeremías, esta es la palabra que yo tengo para esos higos buenos, porque voy a mirarlos como esos higos buenos, decía el Señor, que los he hecho de este lugar, pero con un propósito, con un plan, porque tengo algo pensado ya de antemano para ellos. Y como dice el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Mire lo que el Señor vuelve a recalcarle a Jeremías. Voy a poner mis ojos, Jeremías, sobre mi pueblo, sobre esos hijos buenos que están atravesando un momento difícil debido a la acción del rey, debido a la acción del que gobernaba. Voy a obrar para bien con este momento difícil, con esta situación que están atravesando por otros, pero voy a obrar para bien. Y eso nos lleva a la vida de José, donde uno ve los diferentes procesos que tuvo José. No lo vamos a enfocar en sus victorias, sino en los procesos que él tuvo. Si vamos a recordar la historia de José, hablamos de que José era el anteúltimo entre 12 hermanos. Dios tenía un propósito con él. Y este varón que estaba creciendo empezó a tener sueños que él empezó a contarle a sus hermanos, a su propia sangre. Y ocurrió que esos sueños, los que él contaba, empezaron a despertar en sus propios hermanos envidia, celos. Empezó a despertar esos deseos malos, a tal punto que le cegó el entendimiento a sus propios hermanos, que empezaron a tramar cómo matarle. Mire, estamos hablando de su propia familia, de su propia sangre, no estamos hablando del vecino ni del amigo, sino de sus propios hermanos. Pero entre todo eso hubo uno que dijo, no lo matemos, mejor lo vendamos como esclavo. Entonces vendieron a José como esclavo. Y José, al ser vendido como esclavo, llegó hasta Egipto, donde en Egipto un varón llamado Potifar lo compró lo agarró para él, para que hiciera todas las cosas que él quería hacer, ¿verdad? Todas las tareas que él le mandaba hacer, José tenía que hacerlas porque era un esclavo. Y hablamos de que José empezó a hallar gracias delante de este varón llamado Potifar. Empezó a hallar gracia porque todo lo que él hacía empezaba a producir algo bueno. Todas las tareas que Potifar le daba producía cosas diferentes, producía algo diferente. Pero así como empezó a hallar gracia porque el Señor estaba con él, también el enemigo por otro lado empezaba también a golpearle. Al ver esto, que él estaba hallando gracia delante de los ojos de Potifar, la mujer de Potifar empezó a ofrecerse a José para que él peque. Y hablamos de que José estaba en una tierra extraña, desconocida, lejos de su familia, lejos de sus padres. Y él podría haber dicho, bueno, estoy en esta tierra, me corrompo, hago lo mismo que ellos, y ellos no conocen la ley de Dios, no saben nada de Dios. Pero hablamos que la actitud de José fue diferente. Al ver la situación en la cual se estaba encontrando, al ver que esta mujer se le estaba ofreciendo, él decidió huir, no acceder a ese pecado, sino huir. Al ver esta mujer, al sentirse esta mujer rechazada, al no cumplir su objetivo con José, esta mujer fue ante Potifar a acusarlo falsamente. Lo que ella había hecho, ella dijo que José había hecho. Y hablamos de que José, por esa acusación falsa, es metido en la cárcel. Otro proceso nuevamente. Ya estaba conviviendo con ese dolor de ser vendido por sus hermanos en lo profundo de su corazón. Y ahora que estaba comenzando, estaba queriendo avanzar, cae en la cárcel. Hablamos de mucho tiempo que pasa. Estuvo en la cárcel y conoce a dos hombres, a un panadero y a un copero, que servían al faraón. Por algún motivo enfadaron al faraón, entonces lo metieron en la cárcel. Y en un momento José los vio tan tristes
tan triste, que les preguntó: chicos, ¿qué le pasa, muchachos? Que están tan tristes. Entonces cada uno empezó a contar por qué estaba triste, porque habían tenido un sueño. Y ese sueño que habían tenido les causaba tristeza porque no entendían. Pero José estaba allí. Y todo lo que vemos en la historia de José es tiempos justos y precisos que Dios hace que se muevan las cosas. Y vemos cómo José empieza a escuchar los sueños de estos varones. Y con la ayuda del Señor, de su espíritu, pudo discernir el destino el cual tenía cada uno. Pudo discernir cómo se iban a desenlazar a medida que iba a pasar el tiempo. En el caso del copero le decía: vos vas a recuperar tu trabajo, vas a volver a donde estabas. Pero en el caso del panadero no vas a recuperar tu trabajo y más bien vas a morir. Y tal como le dijo José, pasó. Pero José algo le dice a este copero: acuérdate del bien que te hice, acuérdate de lo que pasó aquí, no te olvides. El copero regresó a su lugar de trabajo y el panadero no. Pasó el tiempo y el copero se olvidó, empezó su trabajo. Pero pasó algo allí, que el mismo faraón empezó a tener sueños, que empezó a inquietarse, empezó a desesperarse porque no lo entendía, no sabía no sabía cómo tomarlo, porque no había nadie que pudiera explicarle. Pero el copero se acordó de que había un varón llamado José que podía interpretar, que podía decirle, porque con él lo había hecho. Mandaron a traer a José ante el faraón y el faraón le explicó su sueño y por qué estaba inquietado, porque no lo entendía. Y entonces el faraón le dice: mira, soñé vacas gordas y vacas flacas. Y José empieza a discernir ese sueño, diciéndole: querido faraón, esas vacas flacas representan tiempo de escasez. Y esas vacas gordas representan tiempo de abundancia. Van a venir tiempos, 7 años de escasez y también 7 años de abundancia. Pero el faraón no se quedó solamente con eso, sino que también quería la solución. Quería que, como le discernió el sueño, también le pudiera dar una solución. Y José le dio la solución. Todo venía por el mismo Señor nuestro, por el mismo Dios. Y le dio la solución. En el tiempo de abundancia, lo que podamos guardar, guardemos, para que en el tiempo de escasez podamos sostenernos a nosotros y también a todos los que les va a llegar. Porque no solamente a Egipto iba a llegar la escasez, sino a todos sus alrededores. Y todos sus alrededores también implicaba la propia familia de José, aquellos que lo habían vendido. Hablamos de que pasó el tiempo y José estuvo a cargo de todo Egipto. Y eso lo vamos a leer en Génesis, capítulo 45:5, lo que declara José a sus hermanos. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 45:5. Y dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Mire el gran peso que José le sacaba a sus hermanos de encima. Porque si vamos ahí dice el 8, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Sino Dios. Entonces, ¿quién permitió que José fuese vendido como esclavo? Dios. ¿Quién permitió que fuera acusado falsamente? Dios. ¿Quién permitió que estuviera en la cárcel? Dios. ¿Y quién permitió que después tuviera
como señor de toda la tierra de Egipto? Dios. Pero había un objetivo, como dice ahí, preservaros vida. Dios sabía, como siempre decimos, Dios sabe mucho más cosas que nosotros, sabe nuestro futuro, sabe todo lo que ha de sucedernos. Por eso Él llega justo a tiempo y nos advierte, nos aconseja. Y Dios sabía que iba a llegar este tiempo de hambre, estos tiempos así, de escasez. Y Dios sabía que permitiendo de que José sea vendido, Él iba a obrar para bien en ese proceso. Porque lo iba a poner en el tiempo y en el momento justo, tanto para cuidar a su familia, para cuidar a aquellos que lo habían vendido, como a todo lo que estaba a su alrededor, y también para glorificar el nombre de Dios, porque él tenía un espíritu diferente. A pesar de esos procesos, de esos desiertos que Dios permitió que entrara José se mantuvo como fiel a Dios y siguiendo creyendo. Seguramente no habrá entendido el por qué le pasaban esas cosas, pero se mantuvo fiel y creyendo a Dios, de que Dios tenía el control. Podía haberse corrompido porque estaba en una tierra extranjera, pero decidió mantenerse fiel y creyendo a Dios, como este varón que decidió ser eso. Y como Dios también hablaba a Jeremías, diciéndole por su pueblo: a estos que están acá, a estos que se están yendo a la tierra de Babilonia, voy a mirarlo como hijos buenos. Voy a mirar para bien, que lo voy a hacer entrar en esa tierra extraña, en ese momento extraño, en ese momento difícil, porque va a obrar para bien. Aunque ellos ahora no lo entiendan, pero cuando pase todo ese proceso, van a agradecerme, van a ver de otra manera diferente como estaba sucediendo en la vida de José. José pasó todos esos momentos difíciles y dijo: queridos hermanos, no se preocupen no tengan tristeza ahora que me ven como gobernador de Egipto. Porque el plan y el propósito de Dios era que yo esté aquí, no allá con ustedes, aquí. Porque Dios me tenía que utilizar en esta tierra y también para cuidarlos a ustedes. Mire el plan de Dios. Como decimos siempre, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, y nuestros caminos también no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Se da cuenta? Y acá, y si volvemos a Jeremías 24, dice que el Señor, ¿qué iba a hacer? El Señor dice, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Después del proceso que van a estar pasando, voy a edificarlos, voy a empezar a obrar aún más, porque ya han pasado esta tierra extraña, ya han pasado este proceso, ya estamos en tiempo de que yo empiece nuevamente a edificarlo, porque ya han podido avanzar otro escalón. Y además de eso, no me voy a conformar solamente con plantarlos, edificarlos, sino que dice el número 7, les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Después del proceso iba a venir un corazón diferente, un corazón sensible, un corazón entregado totalmente a Dios. Y dice, y me serán por pueblo. Ahí ustedes ya han pasado ese proceso y van a ser mi pueblo, van a pasar a ser nuevamente mis hijos. Porque han entendido a través de este proceso, su mente ha sido abierta, su corazón. De que dice, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Van a entender que entregados a mí de todo corazón, algo diferente ocurre, algo diferente pasa. Por eso, si usted está en su casa pasando diferentes circunstancias, tome el ejemplo de José, de seguir fiel a Dios y creyendo a Dios, no tratando de entender el problema o por qué suceden las cosas, sino mantenerse fiel para con Dios. ¿Se da cuenta? Y acá mi esposo, que está a mi lado, él les va a leer por qué tantos procesos y tantos desiertos. Hay un objetivo aún mayor del que nosotros nos imaginamos, mucho más alto de lo que nosotros podemos
llegar a imaginarnos. Por eso yo le invito que ahí vaya al Primera de Pedro, al Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Dice la Biblia, Dios les bendiga, hermanos. En lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que por un poco de tiempo va a durar esa prueba. Un poco de tiempo va a durar esa prueba que nosotros estamos pasando. La prueba de José y lo que estaba atravesando duró un tiempo. Lo que atravesó nuestro Señor Jesucristo duró un tiempo. Lo que atravesaron los discípulos en aquel tiempo duró un tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un propósito mucho mayor. Mientras mi esposa leía la palabra del Señor, yo recordaba en mensajes anteriores donde el Señor nos enseñaba que todo lo que atravesaron los discípulos, lo que atravesaron los profetas y todo esto en este libro escrito es para dejarnos una enseñanza a nosotros, ¿sí? Y Dios quiere enseñarnos de una forma u otra que las luchas y las pruebas que nosotros atravesamos son necesarias. Y vamos a ver por qué. Dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Leamos lo que sigue diciendo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué se prueba entonces en cada lucha y en cada prueba? ¿Qué es lo de José? ¿Qué es lo que se estaba probando en la vida de José? La fe. Amén. ¿Y qué dice acá? Mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? O sea que Dios está comparando la fe de nosotros con el oro. ¿Y qué es el oro? El oro es la cosa más, el material más valioso en la tierra. Y esa cosa más valiosa en la tierra lo compara con la fe. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga todo el oro y toda la plata de la tierra, cuando sea la hora de estar delante de mi Dios, yo no voy a pagar con oro o con plata o con la cosa más valiosa que pueda haber en la tierra, mi entrada a los reinos de los cielos. ¿Sí? Por eso es que hay un propósito mayor. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito mayor? Que dice que nuestra fe, si es necesario, va a ser sometida a prueba. A través de las luchas, a través de cada una de estas cosas que nos acontecen en nuestras vidas, a través de aquello que a usted en este momento está pasando. ¿Sí? ¿Pero por qué? Dice mucho más preciosa que el oro. Dios compara nuestra fe con el oro, pero Él dice, su fe es mucho más preciosa, es mucho más valiosa. ¿Por qué? Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, quiere decir que es pasajera. ¿Sí? La fe es pasajera. El oro también es pasajero, no se sorprenda. Sí, la fe es pasajera. Va a durar por un tiempo solamente. Acá lo dice, mire lo que dice. Se prueba, así como se prueba el oro con fuego, nuestras vidas también, nuestra fe también se va a probar, ¿sí? En cada situación y en cada prueba. Mire lo que sigue. ¿Y para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, ¿en quién tenemos? En aquel que no vemos. Por eso dice acá el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Por eso tenemos fe, ¿sí? Y creemos en Él, aunque no lo vemos, aunque no lo hemos visto, seguimos creyendo en Él. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros hacemos en este momento, estamos hablando del Señor, estamos predicando su palabra. Quizás para el que no cree es locura,
¿sí? Quizás no tiene valor lo que estamos haciendo para alguien que no tiene fe, pero nosotros lo que hemos creído, tenemos gozo, tenemos alegría, a pesar de las pruebas, de las luchas, porque hemos entendido que son necesarias para nuestras vidas. ¿Sí? Con ese gozo inefable dice que no tiene explicación, que es imposible poder explicarle a una persona lo que sentimos. Debes creerlo para poder sentir lo que sentimos nosotros, lo que creemos, ¿sí? Por eso sigue diciendo, y dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Tiene fin la fe? Sí. Amén. Perecedero. Igual que el oro, va a terminar, es pasajero, ¿sí? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de nuestras almas. O sea, lo que Dios está diciendo, que el propósito de cada lucha y de cada prueba es que nosotros podamos salvar nuestras almas, ¿sí? Recién cuando mi esposa leía el propósito de José, bien José explicó y dijo, vosotros no me enviaste aquí a mí, me envió Dios. ¿Para qué? Para que yo preserve sus vidas, para que sus vidas sigan teniendo, ustedes puedan seguir teniendo vida en esta tierra. Ahora, lo que Dios recién se subió a mi espíritu, es que cada lucha y cada prueba es para que un día podamos llegar a ser eternos, para que Dios preserve nuestras vidas en la eternidad, ¿sí? Es necesario pasar pruebas, es necesario pasar luchas, pero ¿para qué? Con un solo objetivo, de que podamos en esas pruebas, porque usted puede salir aprobado o desaprobado. Por eso dice que es sometida a prueba nuestra fe. Podemos llegar a salir aprobados delante de Dios o desaprobados, ¿sí? Se prueba con fuego, se prueba con esa lucha que usted está pasando en este momento, con lo que usted está pasando en este momento. Usted está haciendo, su fe está siendo probada. Lo que yo estoy pasando también está siendo probada mi fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una recompensa si salimos aprobados, que nuestra vida va a ser guardada para la eternidad. ¿Sí? El mismo propósito lo tuvo Jesús. Jesús tuvo que sufrir, tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que pasar un proceso difícil. ¿Para qué? Para hoy ser quien preserva nuestras vidas. Pero ¿qué se prueba en nosotros? Nuestra fe en aquel que va a preservar nuestra vida, que ha muerto, que murió y resucitó para preservar nuestras vidas. También él tuvo un proceso. José tuvo un proceso para preservar la vida de su familia. Y hoy nosotros podemos también preservar las vidas de nuestros seres queridos si salimos aprobados en nuestra fe, para poder hallar gracia delante de Dios y también poder hallar gracia delante de los hombres, como decía la palabra, ¿sí? Como decía el Señor Jesucristo, Él crecía en estatura, en sabiduría, en gracias para con Dios y para con los hombres, ¿sí? Y mire, ¿y qué quiero decir? Con esto quiero cerrar mi parte, que la fe sin obra es muerta. Amén. O sea, lo que Dios va a probar de nuestra vida no es nuestro dicho, de nuestros labios. Porque también Jesús dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y del corazón mana la vida. Pero si la palabra del Señor llega a nuestro corazón, nosotros tenemos que tener fe, declarar que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador, pero juntamente con eso acompañarlo con la obra.
Amén. En una ocasión Jesucristo predicaba en la casa de sus discípulos, de uno de sus discípulos. La casa estaba repleta de gente y no había manera de entrar ni salir. Y vinieron 4 amigos a esa casa a buscar al Señor, a buscar a aquel que podía hacer algo en su amigo el paralítico. Y había 4 que cargaron esa cama, y al ver que no podían entrar ni salir de esa casa donde estaba Jesucristo predicando, se tomaron el atrevimiento de subir los techos y romper los techos y bajar al paralítico hasta llegar a donde estaba Jesús. Y Jesús dijo algo cuando ellos llegaron a la presencia de Él: he visto la fe de ellos, he visto la fe de ellos. O sea que para Dios nuestra fe se hace claramente visible en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras obras. Amén. Por eso en el día malo, en la prueba, como dice acá, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando estemos afligidos, cuando estemos pasando aflicciones, las pruebas, en las luchas, lo que se va a probar de nosotros no es nuestro dicho, sigo creyendo en Dios, no. Se va a probar nuestras buenas obras, que podamos seguir teniendo buenas obras, buenos actos, buenos gestos en el momento difícil, en el momento que estamos afligidos. Cuando mi esposa también leía la palabra y representándolo en nuestras vidas, hablando ya de la iglesia en sí, y no lo de afuera, sino en la iglesia. Si tu hermano te ha vendido, si tu familia te ha fallado, eso no nos da lugar a que nosotros fallemos a Dios cuando seamos afligidos en esas pruebas. Eso no nos da lugar a nosotros, o eso no nos permite, si otros nos fallan, a que nosotros también fallemos a Dios. Porque si un ser humano te ha fallado, Dios no. Te puede fallar cualquier persona en el mundo, pero Cristo no falla. Él es nuestro amigo fiel, amén, en el cual debemos serle fiel, así como ha sido José. José ha permanecido fiel, por eso ha podido llegar a preservar la vida de su familia, dejando de lado todas las cosas que él había pasado y lo que él había sufrido con su familia. Él dejó de lado eso y él dijo: no se pongan tristes, ustedes no me enviaron. Pero eso sí, José en algún momento de ese proceso no lo entendió, hasta que vio el propósito de Dios llegando al final. Pero ¿qué es lo que permitió a él ver y llegar a ese final tan glorioso de poder preservar la vida de su hermano? La fidelidad, de que su fe estaba siendo probada, su fe en Dios, aunque no lo veía la mamá, ni el papá, ni los hermanos quienes le habían entregado y le habían hecho mal. Por eso él no le falló a Dios. Al contrario, él siguió siendo fiel, y eso es lo que le dio la victoria a él, a José, y eso es lo que lo va a dar la victoria a nosotros y a usted que nos está mirando desde el otro lado. Manténgase fiel en Dios en cada aflicción, en cada lucha, en cada prueba. Dice la palabra del Señor: 7 veces cae el justo, 7 veces también Dios lo levanta. Amén. Él no desecha un corazón contrito y humillado delante de él. Amén. Amén. Así como está, iglesia, vamos a orar con ustedes en sus casitas, ahí como están. Padre, Dios de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por haber hablado a nuestras vidas, Señor, porque tú, Señor, eres un Padre fiel, Señor, que siempre nos traes consejos, advertencias a través de tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra como instrucciones para nuestro diario vivir, Señor. Queremos, Señor, tomar el ejemplo de tus hijos, de tu hijo José, Señor, quien, Dios mío, Señor, se mantuvo fiel, Señor, creyendo en ti, Señor, en esos momentos difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Dios mío, imitar sus acciones, Señor, sus buenas obras, Señor, de que tuvo para contigo, Señor. Creemos, Señor, que esta palabra, Dios mío, pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, para cada una de las familias que ven, que escuchan, Señor, que ellos puedan mantenerse firmes y fieles en ti, Señor, sabiendo de que tú tienes el control de todas las cosas y de cada situación,
situación, Señor, de que tú, Señor, estás, Señor, en control y que tú, Señor, sabes el por qué las haces, Señor. Dios mío, ayúdanos a obedecerte, Señor, aún en el momento más difícil de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Señor. Dios mío, Señor, queremos mantener nuestra fe, la fe que tenemos en tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Él es la puerta, Él es el acceso para llegar a ti, Señor. Dios mío, te damos gracias, declarando tu bendición, declarando tu victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, los saludamos con la paz del Señor. El próximo domingo, Santa Cena del Señor, para que usted se vaya preparando junto con su familia para poder compartir y celebrar en sus casitas la Santa Cena. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el martes. Amén.